Buenos días a todos y todas. En realidad, muchas gracias por su tiempo y para asistir a esta charla. Entonces, la idea del día de hoy de compartir con ustedes mis consejos. Ya funciona. Mis consejos como, si ustedes quieren, cómo encontrar un empleo en inglés. No es como obligatorio, algunos prefieren trabajar en unas empresas hispanohablantes, otras no, o de pronto nuevo salto de su carrera. Entonces hablamos de este. Yo represento Proyectos, es una consultoría de inteligencia artificial. Estamos en el mercado hace 2 años, últimos 3 años en Colombia. Tenemos 8 locaciones en diferentes países. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos inteligencia artificial, muchos proyectos con AI generativo. Por acá está mi equipo. Entonces, si ustedes quieren profundizar más a qué proyectos hacemos, bienvenido a hablar con ellos. Y, ok. Es importante entender el contexto de mi empresa porque tenemos 8 locations, significa que hablamos en diferentes idiomas. No somos nativos, hablamos en español, en ruso, en ucraniano, portugués no, pero en varios idiomas. Entonces, ¿cómo es manera de entrar a este tipo de empresas donde hay varios idiomas, pero idioma de trabajo es inglés? Ya poco de mi perfil. Normalmente gente tiene esta pregunta porque yo estoy en Colombia, porque yo vivo por acá, hace 9 años yo vivo en Colombia. Yo cambio mi profesión 4 veces. Soy contadora, periodista, tengo varias experiencias en mi vida en varios países. En Colombia yo también, aparte de TEC, yo trabajé como profesora de inglés en SENA, en la Universidad Santo Tomás, en colegios públicos, en colegios privados. Y yo empecé en realidad con proyecto de Secretaría de Educación de Bogotá, Shape of Colombia. Nosotros llegamos como diferentes extranjeros en 2016 a Colombia para enseñar inglés. Por acá es mi Instagram. Ok, seguimos. Nuestra agenda. Un ratico voy a contar qué tipos de entrevistas existe, estrategias lingüísticas y miedos comunes. Y que quiero decir, esa charla es una mezcla de cómo pasar entrevista desde parte de reclutamiento, porque también estoy contratando equipos por parte de profesores de inglés, entonces es una mezcla de todo. Y quiero que en realidad hacemos una charla, ustedes hacen preguntas, porque me parece es parte más interesante, sus preguntas, para que ustedes están preparando para hacer estas preguntas. Ok, etapas de entrevista. En empresas como Proyectos, en su mercado, en el mercado de América Latina, hay mucho tipo de estas empresas, es decir, se llama consultorías, ¿sí? ¿Cómo es flujo de talentos en consultorías? Primero, screening. Reclutador es una persona que están llamando como hola, buenos días, ¿cómo estás? Puedo hacer una entrevista cortica en inglés, ustedes dicen sí o no. A muchas personas en realidad como cargan esta llamada porque tienen mucho miedo de hablar en inglés por teléfono. Es primera etapa. Segunda, entrevista técnica, es equipo tech. No siempre es código en vivo, algunas veces es solo preguntas técnicas. No solo, pero preguntas técnicas sin código. Y último es entrevista con cliente. Es opcional, no es siempre. Y cliente pueden hablar normalmente en inglés o su idioma nativo, pero por lo general en consultorías, si clientes están en Europa o Estados Unidos, ese idioma es inglés. Entonces, si hablamos cómo pasar estas entrevistas, cómo es estrategia, yo quiero por acá mostrar una imagen que sirve mucho de mis ex estudiantes, que sirven a muchas personas. Existen 4 tipos de habilidades: escuchando, hablando, leyendo y escribiendo. ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Por qué es tan importante? Si ustedes quieren hablar, ustedes tienen que escuchar mucho. Eso se llama listening. ¿Sí? Pues es como ponemos este input, escuchamos podcast, hablamos, no sé, con algunos extranjeros. Por ejemplo, en Medellín hay muchas oportunidades de hablar con nativos. Y esa es manera de empezar a hablar, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, no quieren hablar
solo quieren leer, sí, ustedes pueden leer, pero si ustedes solo leen, ustedes pueden solo escribir y no más, ¿sí? ¿Qué pasa con muchos ingenieros? Ellos no les gustan hablar, no les gustan escuchar, entonces leen mucho, y más que todo documentación técnica, y en entrevista, ay, ¿por qué yo no hablo? ¿Por qué yo no entiendo preguntas? Porque es solo, si tú solo estás leyendo, solo vas a escribir, no más, ¿sí? ¿Y qué es importante para entrevista? Entender preguntas y dar respuestas, ¿sí? Por ejemplo, listening y reading se llama habilidades pasivos. ¿Qué es habilidades activos? Es producir, es hablar y escribir. Entonces, otra vez, ¿cómo es manera para preparar, para hablar, para entrevista? Escuchar mucho, escuchar como en background. Active listening, passive listening, para que ustedes entiendan, porque hay muchas preguntas. Natalia, yo leo mucho en inglés, a mí me encanta leer en inglés, pero no soy capaz de hablar. Obvio, solo sería capaz de escribir. Es chévere, pero no sirve mucho para entrevistas. Empezamos con miedos. Miedo más común, tengo un acento fuerte. Por ejemplo, yo tengo un acento fuerte en cualquier idioma y ustedes pueden escuchar en español, pero ojalá que ustedes me entiendan, ¿sí? Ese está pasando mismo en empresas tech, ¿sí? Por ejemplo, ustedes son ingenieros, entonces su habilidad importante es hablar, pero ustedes pueden hablar con acento. Ustedes no son actores o traductores o profesores, entonces es normal, es aceptable que ustedes hablen con acento. Para que ustedes entiendan, un equipo multicultural, por ejemplo, nuestro equipo es ucranianos, rusos, colombianos, Costa Rica, ¿qué más tenemos? Polonia, idioma nativo de nuestras locations no es inglés. Todos hablamos con acento, ¿sí? Y es aceptable. Obviamente hay acento muy fuerte, y más tarde voy a mostrar, cuando cambian significado de palabras. Sí, eso es poco difícil. Si yo no entiendo significado de palabra por acento, entonces no. Pero acento como normal, que hispanohablante, acento ruso, es aceptable. Para que también ustedes entiendan, muchos reclutadores, ellos también, no sé, colombianos o ucranianos, ellos tienen acento y cuando ustedes están llamando, ellos tienen como miedo, ay, nadie me va a entender o yo también tengo acento. Entonces, por acá es importante tener empatía y entender con quién tú estás hablando por otra parte, de reclutador, hacer de pronto poca investigación. Y para que ustedes siempre recuerden que es un acento, significa que tú hablas segundo idioma, ¿sí? No es tan común en el mundo. Entonces, en realidad es como felicitaciones, que ustedes siempre tienen que pensar, soy capaz de hablar en segundo idioma. Miedo número 2, hablo inglés, pero no inglés tan técnico. ¿Qué es inglés técnico? ¿Sí? Porque, por ejemplo, muchos ingenieros me preguntaron, Natalia, yo no quiero inglés básico, yo quiero inglés técnico. ¿Qué es inglés técnico? Es algunas cosas en documentación, pero también hay muchas cosas, ¡ay! Pero ustedes me escuchan como tal y tal, ¿no? No hay mucho diferencia, pero ya, gracias. ¿Y qué es inglés técnico? Muchas cosas que vocabulario técnico. No existe gramática básica, gramática técnica, no. Hay vocabulario técnico. Mucho vocabulario técnico es en inglés. Y cuando ustedes hablan cosas técnicas, mezclan inglés en español, que pasó mucho, ¿sí? Por ejemplo fácil, retroalimentación. Muchos de ustedes como van a decir feedback. ¿Dónde está mi feedback? Sí, entonces en tech es aceptable cómo hacer esta mezcla. Pero si hablamos inglés para negocios, para tech, se llama inglés de negocios. Entonces, ¿qué es inglés de negocios? En mundo de tech, porque yo también, como yo trabajé mucho en finanzas, es diferente inglés, pero inglés de negocios en tech viene mucho de project management, ¿sí? ¿Qué significa project management? Todos ustedes conocen Scrum, creo yo, Kanban, pero en Agile hay muchos frameworks y
Depende de empresa, ese es ejemplo de frameworks que existe, Scrum, Safe, Experience Programming, Kanban, y es ejemplo de Scrum. Entonces, normalmente, ¿qué está pasando en daily? ¿Qué tú hiciste? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué blockers tú tienes? Entonces, para que ustedes practiquen este tipo de inglés, hay libros, hay cursos, se llama como inglés de project management, pero no es inglés técnico. ¿Por qué es importante? Porque en entrevistas te preguntan, ¿cómo es tu manera de manejar sprint? ¿Puedes decirme de tu trabajo previo cómo manejaste sprint daily, cómo hiciste sprint planning? Entonces sí, es inglés de negocios. Para que ustedes practiquen esa cosa, obviamente para trabajo, pero también para entrevista, porque estas preguntas normalmente pasan en entrevista. Miedo número 3, usar gramática incorrecta y no entender las preguntas. No sé, de pronto algunos saben esta tabla que existe en escuelas, por lo menos en escuelas rusas, usamos mucho esta lógica, que existe 12 tiempos verbales. Y normalmente si empezamos como, ay por Dios, no puedo entender todo, es muy difícil y ya. Pero en realidad, para trabajar en una empresa multinacional, en puestos de ingeniería, porque obviamente hay puestos de ventas, ¿sí? En ventas ellos pueden pedir nivel poco más avanzado, C1, para hacer ventas. Pero si hablamos en cargo de ingeniería, trabajar en equipo, trabajar con managers, pero no salir tanto a ventas, es aceptable nivel B1.5 o nivel B2. Es nivel intermediate y upper intermediate. ¿Qué es nivel intermediate y upper intermediate? Nivel intermediate es normalmente 6 tiempos verbales. ¿Sí? B1.5 es 6 tiempos verbales. Hablar en presente, como yo hablo en español, es mi tiempo verbal más favorito, porque pasado en español es muy difícil conjugar. Entonces, hablar en presente y hablar sobre proceso, si por ejemplo, cuando ellos están preguntando, no sé, y normalmente, ¿cuál es tu cargo diario? Estoy cargando, estoy haciendo, I'm doing, I'm writing, I'm checking, I'm fixing, se llama presente progressive. Present simple, cuando hablamos sobre tus hábitos, I do cycling, I do coding. Es más fácil, pero también sirve mucho hablar sobre tu vida diaria. Present perfect, me parece es como más difícil porque tienes que memorizar mucho, pero sirve mucho si hablamos sobre logros. Y más tarde yo voy a mostrar estas preguntas. ¿Qué lograste en tu vida? ¿Qué logro más grande tienes de tu trabajo? Si hablamos de logros, hablamos en present perfect. I've done, I've finished, I've graduated. Entonces sí, es importante hablar en presente perfecto. Pasado, que pasa en muchos equipos. Por ejemplo, en sprint, tú voy a preguntar, ¿qué hiciste ayer? What did you do yesterday? Y mucha gente con inglés B1, pre-intermediate, hablan en presente. Entonces, no sé, otro equipo no entiende. Hablamos en presente, en pasado. Tú hiciste, tú vas a hacer, estás haciendo. Entonces, mi sugerencia en entrevistas, en trabajo, estar muy, muy claro con pasado, presente y futuro. Si sabes solo presente simple, pasado simple y futuro simple, también está bien, pero por lo menos es muy claro. Tú hiciste, vas a hacer o estás haciendo, ¿sí? Mi consejo practicar mucho pasado simple, porque en entrevistas te preguntan mucho sobre tu pasado, de universidad, de tu experiencia previa, entonces tienes que hablar sin errores en pasado. Memorizar verbos regulares, memorizar segunda forma de verbos. Past progressive es opcional en realidad, pero mejor, y no es, por ejemplo, progressive en inglés es muy, muy fácil.
solo poner ing y ya, y verbo to be. Un retador, present perfect, y past simple es retador, porque tienes que memorizar segunda y tercera forma de verbos. Y futuro es muy, muy fácil, pero también importante. ¿Qué tú quieres lograr en tu vida? ¿Cuál es tu propósito en tu vida en 5 años? Hablamos en futuro, ¿sí? Entonces, para resumir, para pasar entrevista, es suficiente 6 verbos gramaticales y mucha gente empieza a aprender Perfect Progressive. Ese sirve mucho para venir o vivir en Reinos Unidos. Sí, gramática de británicos es muy, muy avanzada, pero desde mi experiencia en Estados Unidos, o trabajar, viajar, hablar, más o menos eso es suficiente. Obviamente, si ustedes van a estar en ventas técnicas, es necesario poco más avanzado. Pero hablamos de cargo de ingeniería, cargo de, no sé, junior, middle, senior, trabajar con equipo, hablar con cliente, ya, me parece. Y mientras obviamente ustedes van a estar aprendiendo, pero eso es suficiente para empezar. Miedo número 4. Ese hablamos de sonidos. ¿Sí? En inglés hay muchos sonidos que no existen en español ni en ruso. Y por acá es ejemplo TH. Un retador para un hispanohablante y un retador para un ruso. ¿Por qué? Porque para pronunciar tienes que sacar tu lengua. Y gente no les gustan en nuestros países. ¿Y qué está pasando? Por ejemplo, acento fuerte ruso, cuando hablamos this, those. Tenemos que think, I think. Tenemos que decir I think. Pero obviamente no es cómodo para mí como hablar con... Para mí, para ustedes, porque en nuestro idioma no sacamos lengua tan lejos y tan fuerte. Pero ese es un retador. Nativos, un native speaker, no sé por qué, pero ellos no entienden. Entonces, si tú no vas a pronunciar bien este sonido y vas a decir I think, think es totalmente otro verbo, think y think. Entonces, ellos normalmente están perdiendo de qué hablamos, ¿sí? Entonces, mi sugerencia, o por ejemplo, I touch, hay algunos como verbos particulares que es muy difícil para hispanohablantes. Entonces, para que ustedes puedan investigar y practicar, pero mi sugerencia con TH, porque hay 2 maneras de pronunciar, y otra this. Sí, no solo una manera, hay 2. Entonces ustedes tienen que practicar mucho este sonido. Y mejor como mirar al espejo y aceptar que es necesario sacar tu lengua. Sí. Es también es algo psicológico. Consejo de si hablamos de sonidos, de estas cosas. Por ejemplo, para mí es difícil en español hacer como perro, como esta R. Es re difícil, ¿sí? Para ruso hablante. Practicar mucho. Y mucha gente piensa que hablar otro idioma depende de tu cerebro. Sí, no, también es un músculo, es literal un músculo. Y si ustedes quieren tener un músculo, ustedes normalmente van a un gimnasio, ¿no? Mismo con idioma. Es mejor tener como un amigo, sí, pero también ustedes pueden leer un video, leer algunos subtítulos y pronunciar, grabar y escuchar. No solo leer, pero escuchar y leer. ¿Sí? Y YouTube sirve mucho para practicar. Si ustedes no pronuncian, no practican,
no van a pasar a nada. Porque muchas veces, como en tech, gente piensa, si yo leo mucho, me van a servir. De pronto, pero no con idiomas. No con idiomas hablantes. De pronto con códigos y con programming language te sirve mucho leer mucho. Pero con language que tienes que hablar, es necesario hablar. Miedo número 5. No saber cómo responder y quedarse en blanco. Ok, por acá hay varios frameworks. Por ejemplo, en junio yo estaba en AWS México en un stand de Amazon. Amazon, ellos usan ese framework que se llama STAR. ¿Sí? Es Situation, Task, Action, Result. Entonces, si ustedes quieren entrar a Amazon, mejor usar STAR, es más famoso. Yo recomiendo siempre a mis estudiantes un framework más fácil. PAR, Problem, Action, Result. Normalmente, ¿qué reclutadores están preguntando? Es necesario pensar sobre 3 proyectos mínimo 3 proyectos. Challenges, retos. Y eso es algo que me encanta en Colombia, en América Latina, pero más en Colombia. Cuando te preguntan, ¿qué retos te enfrentaste? Ay, no hay problemas, pero mira, tú tienes experiencia de 9 años en 3 empresas diferentes de tech. ¿Nunca tuviste problemas? No, siempre todo bien. Por favor. ¿No? Pero yo no sé, es muy común. Colombianos, ustedes no quieren hablar de problemas y retos. ¿Qué van a poner un reclutador? No es como lista negra, pero como, ok, no son capaces de hablar de problemas, mal. Entonces, mi sugerencia, pensar sobre retos. ¿Sí? Ustedes no les gustan palabra problemas, cosas para mejorar. ¿Sí? Entonces, pensamos sobre cosas para mejorar, para cantar esta historia de reclutador. ¿Cómo cantamos historias? ¿Cuál era el problema? ¿Qué acciones tú hiciste? El result. Y me encanta, algunos como ingenieros me dicen historias muy mal, como yo tuve un problema, trate de resolver y no pasa nada. Y yo, wow, tú eres capaz de decir el sí, pero yo aprendiste mucho en esta experiencia. También, resultado mal, eso es como es normal de decir. Pero mi sugerencia, averiguar cuál es tu reclutador, ¿sí? De qué país viene. Porque sí, obviamente depende de cultura, pero si es un americano, un europeo, ellos quieren escuchar mucho de problemas. Pero también, desde mi experiencia con reclutadores colombianos, ellos también quieren escuchar si usted es capaz de hablar de problemas. Mistake failures que aprendiste. ¿Por qué disfrutaste este proyecto? ¿Aprendiste algo nuevo framework? ¿O disfrutaste porque es muy buen cliente? Liderazgo. ¿Sí? ¿Y qué es liderazgo? Gente piensa que liderazgo es como, si yo soy jefe, soy líder. No, significa de liderazgo, hay varias maneras de liderar tu proyecto. Proponer algo nuevo o corregir errores de tus compañeros en manera como correcta, en manera amable, es también un liderazgo. Entonces, sí, es necesario dar ejemplos de liderazgo. No significa lanzar proyecto desde cero hasta final. No, pero ¿qué tú hiciste? ¿Por qué ayudaste a tu proyecto? Conflicts. Otra vez, es necesario hablar de conflictos. Y what would you do differently? Para que ustedes puedan decir, no, si yo tuve otra oportunidad, voy a hacer en esta manera, pero está bien. Y ya casi. Mira, casi terminamos. Entonces, ya. Tenemos 5 minuticos y yo quiero que ustedes me pregunten muchas preguntas interesantes, retadores. Y ya, pero muchas gracias a su tiempo.